estamos en el segmento de Perspectiva Global con Yatzel Román. Bueno, vamos a ver bueno, tenemos una motivación ahí, pero no la tenemos lista. Bueno, vamos al grano de una vez, porque este es un programa en vivo, como dicen por ahí. Yatzel, ahora sí está lista, Julio. Bueno, ya la tenemos ahí. Bueno, vamos a escucharla y luego bajamos acá. El Sol de los Sábados presenta Perspectiva Global con el analista político internacional Yatzel Román. Dale. Yatzel, estamos viendo en la televisión que está pasando en estos momentos la boda real. Todo el pueblo se ha lanzado a las calles a darle respaldo a una boda que, según han dicho, asciende a casi 50 millones de dólares que se va a gastar ahí. Efectivamente. Good morning. Hoy estamos entonces enfocados en esta nueva boda real. Habla por ti, querido. No, cuando digo enfocados no me refiero específicamente a mí mismo, que yo debo resaltar que soy republicano, que creo que en el siglo XXI me parece un contrasentido, una monarquía, independientemente de qué tan bien parecidos sean los miembros de la familia que queda como heredera de cada país, pero la atención global está centrada en esta nueva boda real que hay que resaltar. Es entre el príncipe Harry y Meghan Markle. ¿Por qué digo esta boda real? Porque, por ejemplo, hace pocos años fue la anterior boda real del hermano del príncipe Harry, el príncipe William y Kate Middleton. Y para una generación anterior, lo que fue centro de mayor atención fue la boda real de la entonces princesa Diana y del todavía príncipe Carlos. Esa fue una boda que en aquel momento concentró la atención global también, pero sabremos que terminó en divorcio. Sin embargo, la de Carlos y la duquesa de Cornwall, Camila Parker, pasó como por toda la controversia que llevó a cabo. Fue el primer gran escándalo para terminar, fue el primer gran escándalo que se vio sobre la familia real en ese sentido, por el hecho de que se comprobó la infidelidad del príncipe Carlos, algo que es parte de la humanidad, sucede mucho, y es algo que nos recuerda que las familias reales no es tan cierto que sean ajenas a la humanidad. A pesar de que tiene un tufo medieval hablar de monarquía en el siglo XXI, ¿por qué entiendes que la corona conserva tanta legitimidad en Inglaterra y tanta popularidad? Contrario en España, que siempre se vive permanentemente cuestionando el debate de monarquía versus república. Por lo menos cuando uno sigue en los programas de izquierda, siempre están en esa línea de argumentación. Todo depende de dónde te enfoques, porque de por sí la opción republicana en España no ha logrado concitar el apoyo que concentraba, por ejemplo, en la década de los años 30, cuando se llegó en ese momento a aplicar la última república que tuvo España. Pero lo cierto es que la monarquía británica, que ha tenido unas épocas convulsas, porque por ejemplo precisamente cuando falleció la princesa Diana en la década de los 90 fue el punto más bajo de la corona, porque incluso en aquel momento la reina Isabel se negaba que se reconociera a la princesa Diana como parte de la familia real. Ella decía que ella no mantenía el título de su real majestad y demás, y en aquel momento veíamos que la opción republicana cosechó el mayor apoyo que ha tenido en Reino Unido, pero después con los escándalos que vivió el primer ministro Tony Blair, luego Gordon Brown y David Cameron, entonces hubo casi que una reconciliación del público británico con dicha corona, y hemos visto que contrario a lo que sucedía en 1997, ahora el reino tiene muchísimo más apoyo en aquella gran nación. Y quería así aprovechar entonces que estamos hablando de esto para recomendar un libro dominicano, y Ernesto me ha resaltado en varias ocasiones que él también lo ha leído, y yo creo que es uno de los principales análisis que se han hecho últimamente sobre aquella gran nación que pregona que existen en el mundo dos razas, la raza inglesa y la raza humana, y Joaquín es precisamente Balaguer. Ese libro, La raza inglesa, de Joaquín Balaguer, puesto a circular en abril del año 2000. Mi libro favorito, Yatzel, de Balaguer. Pero lo voy a buscar, yo no lo he leído. Es un gran análisis, sin Wikipedia, fue escrito por un hombre ciego, sí, eso y es es un gran análisis lo voy a buscar. de aquel gran reino. Y un régimen que
que no goza de mucha legitimidad es el que mañana está convocando a unas elecciones en Venezuela. Otro que quiere convertirse en medieval, otro que quiere establecer... No entiendo esas declaraciones de Zapatero hablando de que será un proceso transparente, libre y con garantías democráticas. ¿Y qué realmente va a pasar? Entiende el bolsillo para que tú veas si lo va a entender. Yo creo que es lamentable el rol que ha jugado el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que como mediador en gran parte de las mesas de discusión que se han llevado a cabo en Panamá y aquí en República Dominicana en 2 etapas, una todavía encabezada por el presidente Fernández y también por el presidente Martín Torrijos de Panamá, y luego entonces ya con el presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas. Entonces yo creo que Zapatero, que había tenido que mantener un rol por lo menos públicamente neutral, se deslegitima a sí mismo cuando sale avalando un proceso que no es fruto de la negociación en la cual nosotros como dominicanos y ustedes todos como audiencia dedicaron grandes recursos para llevar a cabo en distintos momentos y a lo largo de varias horas, quitando la atención del jefe de gobierno, que pasaba hasta 12 horas ahí en Cancillería, dejando de atender otros temas para algo que finalmente no tuvo ningún resultado. Aquí no estamos hablando de intenciones, aquí estamos hablando de resultados, y por los resultados el diálogo no funcionó, y precisamente porque no funcionó el diálogo, entonces no estamos teniendo unas elecciones que tengan por lo menos los criterios mínimos de credibilidad. ¿Por qué digo criterios mínimos? Porque tenemos que ser sinceros aquí, no hay ningún proceso electoral que sea completamente puro, no hay ningún proceso electoral en el mundo que reciba el 100% de confiabilidad. Ahora bien, aquí no estamos hablando del sistema electoral venezolano, eso se lo dejamos a los especialistas. Aquí estamos hablando del sistema político. ¿Y por qué el sistema político? Porque ninguna elección en la cual sean vetados de participar los principales partidos y los principales líderes de la oposición puede recibir el más mínimo endoso, y no solamente lo estamos viendo de parte de gobiernos que uno diría que son más cercanos a la derecha, no, eso es un discurso trasnochado, nostálgico de la Guerra Fría, porque vemos entonces al anterior gobierno de Michelle Bachelet en Chile con el canciller Heraldo Muñoz, que resaltó que ningún partido chileno, ya fuera incluso el Partido Comunista, acudiría a elecciones en la situación que está pasando Venezuela. Incluso Heraldo Muñoz, que fue preso político de Pinochet en Entonces, Chile y demás. ¿Cuál será la reacción de la comunidad internacional ante... No, primero que diga qué es lo que va a pasar en Venezuela, porque la comunidad internacional ya dijo que va a pasar. No, pero en otras palabras, Zapatero es tu zapato. ¿Y qué va a pasar mañana? Que Maduro va a ganar con 80%. No, si Maduro gana, fue un fraude. Un caldo de cultivo para una crisis. Si pierde, fue un fraude. Si empate, un fraude. Más crisis. No, pero más muertos, más éxodo y demás. Y bueno, ante la pregunta constante que me han hecho en varios medios sobre quién va a ganar mañana en Venezuela, yo siempre he dado la misma respuesta. Ahí no se trata de si gana Maduro, si gana Falcón. Lo cierto es que pierden los venezolanos y pierde la región, claro, al ver cómo se establece en pleno siglo XXI un régimen mucho más parecido a ese feudalismo del siglo XIX. Y ante la pregunta de la comunidad internacional, lo que hemos visto es que se ha aislado muchísimo más a Venezuela, por lo que serán muy pocos los países que reconozcan lo que suceda mañana, e incluso pudiéramos decir que esto ya de manera formal pone a Venezuela fuera del sistema interamericano. Yatzel, antes de que termine tu participación, no nos gustaría que te marcharas sin que nos comentaras sobre la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, capital histórica del pueblo judío. Eterna, dirían algunos. Miles de años ya de tradición. Inclusive Pedro Manuel culminó el éxodo con ese reconocimiento. Casals, a propósito de este evento, comentó sobre la ola de violencia que se ha desatado, sobre los 61 muertos palestinos. Usted puede estar de acuerdo o no, la visión de Pedro Manuel Casals yo no la compartí en este momento, pero me gustaría escuchar tu visión, porque también creo que hay un tema humanitario que me parece Israel debería responder por ello. La pregunta va en esos dos sentidos: el reconocimiento, el traslado de la embajada a Jerusalén, y la violencia y la respuesta de Israel. Sí, bueno, anteriormente dije good morning, ahora será decir shalom. Y efectivamente, la medida que tomó el presidente Donald Trump, que es una medida que cumple lo prometido por varios expresidentes, incluso que cumple lo aprobado en el Congreso de los Estados Unidos con una mayoría absoluta y casi que unánime, esto ha traído obviamente gran controversia, y hay que resaltar
que si bien la medida la toma el gobierno de los Estados Unidos, este ha recibido apoyo de quizás no grandes potencias geopolíticas, pero ahora dos países en la región latinoamericana, que era una región en la cual el gobierno de Israel había perdido gran espacio, pero que últimamente vimos como el primer ministro Bibi Netanyahu visitó varios de estos países. Entonces anunció Guatemala, su embajada también en Jerusalén, que la inauguró esta semana, lo anunció también Paraguay, y que tuvo también una reacción un tanto controversial de parte de no solamente la autoridad palestina, sino otros países, porque por ejemplo ayer la ciudad de Rabat, principal de Marruecos, entonces rompió su acuerdo de hermandad con Ciudad de Guatemala, diciendo que eso era una afrenta al mundo árabe y demás. Entonces lo cierto es que el conflicto judío-palestino no inició con esta medida. Esto es algo que lleva desde la fundación misma. Lo sabemos, del Estado de Israel. Pero hay 61 muertos esta semana. 61 muertos, que es el número más alto de pérdida de vida humana desde la guerra del 2014. Entonces, ¿qué te parece la reacción de Israel ante las protestas? Sí, pero hay que resaltar algo, porque esto sucede en Gaza y no sucede en Cisjordania, la otra frontera. Y es que en Gaza es donde el grupo terrorista Hamas tiene mayor presión. Tiene mayor presencia. Fuiste por lana, Néstor. No, eso fue lo que yo Señores, tenemos que culminar porque tenemos la agenda llena. Culmina tu idea. Jamás está financiando esa muerte. Solamente dejo esta pregunta. ¿Cuántos militares israelíes han muerto? Él no respondió a la pregunta. Y no la va a responder. No respondió a la pregunta. Tenemos que terminar. No la puedes responder. No, señores, que tenemos dos invitados más. Señores, vamos a ir. Pero vuelvo y digo, ¿por qué en Cisjordania esto no pasa? ¿Por qué solamente ¿Pero qué sucede? te parece? Como decía, ¿puedes proporcionar a la reacción de Israel? No, la reacción es la reacción de cualquier estado que defiende su frontera. Ahora bien, defiende tu familia y tú verás si no vas a reaccionar. Ahora bien, la pérdida de vida humana es completamente trágica y esto no puede seguir pasando porque ya ha llegado a niveles inaceptables. Yacel, muchas gracias por compartir todas esas informaciones con nosotros. No te dejes provocar. Ese maestro es muy tigre. El Sol de los Sábados presentó